Muy buenos días, mis queridos hermanos. Quisiera llevarlos en esta mañana al Evangelio de Marcos, capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Marcos, capítulo 1, versículo 1 al 8. Este devocional tiene por título Presentar al más grande. Dice así la palabra de Dios: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Hasta aquí por ahora con la palabra de Dios. No cabe duda que muchos de los que están escuchando en esta mañana conocemos la historia de Juan el Bautista y cómo fue su misión y realmente cuál es el resultado de ella. Pero qué importante es mirar un poquito hacia atrás y pensar que el profeta Isaías ya lo dijo allí en Isaías 43. Dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada de la soledad a nuestro Dios. Había una misión que estaba preparada para una persona específica. Había una misión que estaba destinada para que se lleve adelante a través de este muchacho que, habiendo crecido y habiendo entendido lo que sus padres seguramente le habían transmitido al recibir el mandamiento por parte de aquel ángel, realmente él cumplió y llevó adelante todo ese compromiso que realmente el Señor quería para su vida. El desafío no era fácil. Incluía estar separado de sus objetivos personales para estar en los propósitos de Dios. Tenía que incluir ser distinto en su vestimenta y en su comida, así ya lo había dicho el ángel en Lucas. Pero, ¿saben? Dios no le garantizaba que su vida iba a ser una vida fácil. No iba a ser sencillo cumplir con esa misión. Iba a ser señalado y aún criticado por muchos de su propio pueblo. Pero no cabe duda que Juan el Bautista había entendido que cumplir con los deseos de Dios era la inversión más grande que podía hacer en su vida. Los fariseos le preguntaban: ¿quién sos, Juan? Allí en Juan capítulo 1, versículo 22. Supuestamente le preguntaban porque debían tener cuidado de no aceptar a cualquiera que se dijera profeta. Y este propósito era de cuidar al pueblo. Si buscan en Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 al 5 y capítulo 18, 20 al 22, van a ver cómo Dios le da estos mandamientos a Moisés. Ahora, los fariseos querían saber quién era Juan, pero Juan quería decirles quién era Jesús. Para Juan no era importante que pudiesen saber de dónde venía y quién era. Para Juan era importante que pudiesen conocer a Jesús, el Salvador, el Mesías. Pero el número de seguidores de Juan cada vez crecía más. Y estos fariseos comenzaron a tener celos y envidia al perder popularidad. Por eso Juan les tiene que decir públicamente allí en Lucas 3, 8 y 9:
Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Juan el Bautista sabía perfectamente que en el corazón de estos religiosos solo estaba el deseo de ser populares para llevar un pueblo detrás de ellos. Y tristemente, la popularidad de estos fariseos había hecho que el pueblo se desviase de lo que verdaderamente Dios quería para sus vidas. Él tenía esta misión en claro y él decidió cumplir con aquel propósito para el cual Dios lo había traído sobre esta tierra. Esa imagen que Dios tenía de Juan desde muchos años antes se podía llevar a la realidad en aquellos momentos. Su mensaje no era el de proclamarse a sí mismo y así lograr objetivos personales, sino el de llamar a los judíos a un verdadero arrepentimiento por haberse olvidado de Dios. Juan tenía, y cuando digo Juan, hablo de Juan el Bautista, tenía una humildad que lo destacaba muy particularmente del resto de aquellos líderes religiosos. En este mismo capítulo, en el versículo 8, vemos en el versículo 7, vemos cómo Juan el Bautista realza la persona del Señor Jesucristo y aún pone por debajo de aquel que puede desatar un calzado a su propia imagen. Dice el versículo 7, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Esta era una actitud contraria a la que tenían los fariseos. La actitud de Juan era realzar la persona del Señor Jesucristo, mostrarles al Señor Jesucristo como lo más importante, aunque ello haría que pierda popularidad. Su aspecto no era el de una persona elocuente y distinguida, pero ¿saben qué? Hablaba con una autoridad irresistible y penetrante. No había persona que no podía sentirse acusado en su conciencia al escuchar lo que Juan el Bautista transmitía en cada uno de sus mensajes. Pero la actitud de Juan el Bautista fue una actitud que realmente es admirable cuando una persona comienza a tener popularidad. Mire, Juan el Bautista no era un extraterrestre, no era un ser que no vivía las mismas situaciones que nosotros, pero seguramente era un hijo de Dios que tenía convicción propia de para qué Dios lo había traído a este mundo. Y Juan el Bautista comenzó a tener tanta popularidad que seguramente en su interior también habrá sido una lucha el poder entender que él tenía, como lo dijo en Juan 3:22 al 30, dice, es necesario que yo mengüe para que él crezca, porque él es el Señor, él es el esposo de la iglesia a la cual viene a salvar. Juan tenía en claro cuál era su posición y cuál era la posición de su Salvador. Juan el Bautista le dice al Señor cuando viene a ser bautizado por él, que él tenía que ser bautizado por el Señor Jesucristo y no él bautizarlo. Y el Señor le dice que lo haga de esa manera para que se cumpliesen las Escrituras. Juan sabía perfectamente que aunque él había cobrado tanta popularidad y había sido manifestado como ese gran profeta de todos los tiempos, saben, él no era nada ante el Señor Jesucristo. Tenía una humildad que lo destacaba.
su compromiso y su pasión obtuvo como resultado el reconocimiento nada más ni nada menos que del más grande. Su humildad le llevó a ver quién era él y quién era Jesús. El ángel ya lo había dicho cómo iba a ser Juan. Allí en Lucas capítulo 1, versículo 15, dice, porque será grande delante de Dios. Miren, el ángel le estaba diciendo a sus papás, será grande delante de Dios. Allí su padre estaba escuchando realmente algo que llenaría de orgullo, no cabe duda, a cualquier padre de sobre la tierra. Mis hermanos, qué importante fue escuchar que este gran hombre de Dios sería grande delante de Dios. Pero no solo estaba siendo reconocido antes de nacer o antes de llevar adelante su misión, sino posteriormente el más grande de todos, el mismo Dios, el mismo Señor Jesucristo, lo iba a exaltar en público. Dice en Lucas 7:28, el Señor Jesucristo, no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Qué hermosa historia y cuántas enseñanzas podríamos sacar en esta mañana de toda la vida de nuestro hermano, que como dije anteriormente, no era un extraterrestre, sino era un hombre como usted y como yo. Ahora yo quisiera que en esta mañana y en este día nos podamos hacer algunas preguntas. En primer lugar, ¿estamos dispuestos a cumplir con la misión para lo cual Dios nos trajo a este mundo? Esa misión implica ser distintos en un mundo que no quiere distinguirse porque no quiere sufrir muchas veces el ser señalados. Muchas veces no queremos ser aquellos que nos carguen o nos digan, pero ¿qué te la das? Vos sos santo, sos cristiano, ¿qué te pasa? ¿Estamos dispuestos a pasar por ese sufrimiento? ¿Estamos dispuestos, aún a pesar de la crítica, a cumplir con la misión que el Señor nos encomendó? En segundo lugar, quisiera que nos preguntemos, ¿cómo es nuestro mensaje como cristianos? Muchas son las personas que invitan a las iglesias. Y saben, a veces es llamativo porque invitan a la iglesia presentando al pastor, como si el pastor fuera lo más importante de la iglesia, como si el pastor reconocido, porque públicamente comenzó a contar con mucha popularidad y a tener muchos seguidores, sería lo importante a seguir. Y piensen ustedes, ¿a cuántas iglesias o a cuántos recitales o a cuántos lugares se invitan porque viene el pastor fulanito o el pastor menganito? Presentamos a nuestra iglesia como la mejor. He escuchado de grandes predicadores hablar de su congregación como si fuese la mejor de toda la congregación de la tierra. O presentamos a Jesucristo. Juan el Bautista no presentaba a su vida como un pastor, ni a su iglesia, ni mucho menos su misión. Presentaba a Jesucristo. Él quería mostrar a Jesús, aquel que venía para salvar a su pueblo. Qué importante es que no nos dejemos llevar por aquellas presentaciones elocuentes que muchas veces están huecas y vacías del verdadero significado del cual Dios nos quiere hacer escuchar. En tercer lugar, quisiera que nos preguntemos en este día, hermanos, ¿cómo andamos de humildad? ¿Sabemos quiénes somos nosotros y quién es el Señor? Y ustedes me dirán, sí, seguramente. El Señor es Dios y nosotros no merecemos nada. Lo decimos habitualmente en la cena del Señor. Pero ¿cómo está nuestra humildad cuando nos comparamos con nuestros semejantes?
¿Nos exaltamos a nosotros mismos? ¿Cómo nos comportamos cuando comenzamos a tener popularidad entre la sociedad? Qué importante, hermanos, es que no demos lugar al diablo o no demos lugar a nuestro ego en nuestra carne, porque muchas veces es necesario que podamos tomar la misma actitud de Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe para que otros crezcan. Nuestra carne toma propiedad muy rápidamente de los triunfos del Señor, que a veces hasta nos queremos apropiar creyendo que son nuestros logros. ¿Cuántos personajes que he escuchado en estos últimos tiempos se han apoyado en el ego de decir que tienen popularidad y por eso son buenos predicadores? Juan el Bautista sabía perfectamente quién era él y quién era el Señor. Y era necesario que él empiece a cobrar esa actitud de desaparecer de la escena para que Jesucristo aparezca como principal actor de la escena. Y en cuarto y último lugar, mis hermanos, quisiera que nos preguntemos, ¿hablamos bien de nosotros mismos o hablan bien de nosotros? Qué bueno es cuando otros hablan bien de nosotros y no nosotros de nosotros mismos. ¿Cómo hablará de nosotros el más grande, Dios? Que en esta mañana podamos preguntarnos cada una de estas situaciones en nuestra vida y corregir si es necesario y empezar a seguir el claro ejemplo que Juan el Bautista nos dejó también para cada uno de los que escuchamos. Que el Señor les bendiga.